estaba para poder grabar esta parte. Ya, entonces, la hora anterior, en lo que yo estaba es fundamentalmente comentándoles que cuando nosotros trabajamos escritura, no siempre tenemos que pegarnos estos saltos, ¿cierto?, cualitativos y cuantitativos, y pensar que en el aula vamos a tener niños que en términos concretos tienen menos experiencia en escritura que en lectura, porque la lectura la estamos trabajando desde el momento en que los niños entran al colegio, y que en algunos casos, ¿cierto?, recién la escritura aparece cuando los niños tienen un dominio del código. No obstante aquello, luego entonces viene el proceso de recoger los objetivos de aprendizaje asociados con escritura, y hay varias cosas, yo les señalaba, que hay que hacer antes de pretender que los niños se lancen, ¿cierto?, a escribir textos más complejos. Y en ese sentido yo les estaba mostrando cuáles eran esas cosas que eran importantes, interesantes, déjenme ordenar esto para, vamos a ocultar estos controles flotantes, vamos a achicar aquí y vamos a volver a poner la presentación. Entonces yo les estaba diciendo que uno puede pensar en todas este conjunto de estrategias que hay previas, voy a volver atrás, acá, que hay previas a que siquiera pensemos en escribir, porque finalmente sí vamos a escribir con ellos cuentos, sí vamos a escribir distintos tipos de relatos, ahí aparecen géneros bien interesantes como la anécdota, por ejemplo, que es un texto narrativo chiquitito que se trabaja de poco en los colegios y que es experiencial, parte de la experiencia que puedan tener niños y niñas, ¿cierto?, en sus vidas, y que tienen hay algunas dimensiones que hacen que sea un texto bien propicio para trabajarlo en el aula. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta lógica del proceso, tenemos un componente que es el de todas las cosas que hacemos antes, de cómo les enseñamos a los niños a planificarse para la escritura. Y cuando yo te mostraba estos ejercicios y te decía, mira, veamos cómo es un objeto, digamos características de un objeto, mostremos una imagen, e incluso, ¿cierto?, el ejercicio que hicimos en el Jamboard, que es digamos aquí sustantivos y digamos aquí verbos, y luego con ellos construyamos un texto, que en este caso era un texto posible de escribir en ciencias, por ejemplo, que era el del ciclo del agua. Vamos a ver que efectivamente un texto de naturaleza informativa es un texto donde, por ejemplo, yo no les pedí que pusieran adjetivos. ¿Ya? No les pedí que pusieran adjetivos, porque en ese tipo de texto no requeríamos de adjetivos, es decir, requeríamos de verbos, que eran estos que tenían que ver con el proceso, y requeríamos sustantivos que nos permitieran nominar aquellos elementos que forman parte del ciclo del agua. Pero en otros casos yo voy a pedir, ¿cierto?, que los niños me den adjetivos, y lo haré en la medida en que el texto que vamos a escribir lo demande. Entonces, por ejemplo, si vamos a escribir eh, eh, sobre personajes, lo ideal es que también hagamos un ejercicio previo. Entonces yo tengo este mono acá, miren este mono, ya tengo este mono acá, ¿ya? Entonces yo podría trabajar con una figura como esta, y en este caso lo que voy a pedirle a los niños es sustantivos y adjetivos, ¿ya? Sustantivos y adjetivos. Y a partir de esos sustantivos y adjetivos vamos a construir una descripción de este personaje. No les voy a pedir en este caso verbos, les voy a pedir solo sustantivo y adjetivo. Entonces ellos van a mirar el objeto, que en este caso, ¿cierto?, remite un personaje, y a partir de él van a construir, ¿cierto?, un posible texto para un posible personaje de una historia o relato que vamos a construir posteriormente. Y entonces vienen todas aquellas que son estrategias para textualizar. Las que vimos anteriormente, en realidad hay una línea súper fina entre las estrategias para planificar y aquellas que son para textualizar. Pero fíjate que aquí hay un circuito que dice, ya, vamos a redactar entonces. ¿Qué significa esto? Que tenemos que plasmar en papel
este conjunto de ideas que hemos ido dejando, que hemos dicho, y concentrarse selectivamente en distintos aspectos del texto. Por ejemplo, vamos a construir una anécdota y por lo tanto tenemos que identificar, ¿cierto?, una situación. La anécdota es una situación chistosa, ridícula, absurda, que nos haya pasado. Utilizar la sintaxis correcta, el vocabulario, todas aquellas cosas que ya hemos venido señalando. Y en ese caso, fíjate que ya estamos pensando en escribir, ya hemos hecho todos estos ejercicios previos, pero aún así nuestros estudiantes necesitan lo que se llama guiones narrativos o listados de ideas para escribir. Y la premisa acá es que nunca, nunca debemos trabajar en frío, es decir, vaya y escriba, ¿ya? Sin mirar la importancia de todos estos procesos. Fíjense ahí los elementos que están en los cuadritos de colores. Tenemos que esta historia se trata de, el problema empieza cuando, lo primero que hizo el protagonista fue, luego sucedió que, el problema se resolvió cuando, y fíjate tú que están más o menos amarrados allí los elementos que tienen que movilizar la escritura del texto. Aquí hay otro ejemplo, están los guiones para narrar. ¿Cuándo sucede la historia? ¿Dónde sucede? ¿A qué se refiere? ¿Ya? ¿A qué problema se enfrenta el personaje principal? ¿Qué siente este personaje principal ante el problema? ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve el problema? ¿Qué sucede al final de la historia? ¿Cómo se sienten los personajes al final de la historia? Y fíjate que allí tiene, ¿cierto?, una secuencia ordenada que los niños la pueden tener de referencia o la pueden trabajar previamente una vez que ellos han identificado estos elementos que estaban en el otro organizador, que es la idea central sobre qué voy a escribir, y entonces, ¿cierto?, ya vamos tomando decisiones sobre la escritura. Y ahí es donde uno se puede apoyar cuando los niños todavía tienen problemas para decidir los temas, es ahí cuando tú entras, ¿cierto?, con algunos recursos como este que te voy a mostrar acá, como estos, por ejemplo, que estos se llaman, ¿cierto?, son tiracuentos, tienen distintos nombres y se pueden hacer de distintas formas. Entonces yo, por ejemplo, hace un par de años atrás tuve una estudiante en práctica que había confeccionado una ruleta, una ruleta así grandota que la tenía, ¿cierto? La usaba en la clase de lenguaje cuando tenían que escribir, entonces los niños iban tirando la ruleta y les iban saliendo distintas cosas y los niños anotaban en una tablita que ella había confeccionado con sus estudiantes y ahí iban tomando insumos. Entonces, fíjate que esto funciona así. Imagínate que tú tienes un dado, lo tiras y te sale 5, entonces el 5 corresponde a tu personaje, que va a ser una divina. Vuelves a tirar, ¿cierto?, los dados y te sale 2. Entonces vas a la siguiente columna. Esta divina ve una serpiente. Vuelves a tirar los dados y te sale 4 o te sale 5 en una cafetería. Y ahí tienes 3 elementos con los cuales puedes empezar a construir una historia. Acá hay otro modelo, fíjate que este está en formato de tabla, y aquí lo que hacen los estudiantes es que pueden elegir un niño, un libro, un viaje, ¿ya? Y para los que leyeron algunos textos como La historia interminable, no sé si conocen ese texto de Michael Ende, La historia interminable, donde hay un niño, ¿cierto?, que se refugia en el ático de una escuela y encuentra un libro y empieza todo un viaje literario, que es conocer la historia de Atreyu, que es un personaje de ficción dentro del libro que está leyendo. Inmediatamente, ¿cierto?, tú piensas ya, un músico, ya un libro o un anillo, una sorpresa, y tienes elementos para construir. Entonces, esto yo lo trabajaba cuando trabajaba en el colegio, incluso lo hacía con chiquillos de primero y segundo medio. Entonces, yo en la pizarra, en esas pizarras acrílicas gigantes que tienen la sala, les armaba unos cuadros enormes y les iba poniendo. Entonces, les daba todas las posibilidades que también
se van a relacionar con los intereses que uno detecta con los estudiantes con los que está trabajando. Entonces, estos de primero y segundo medio eran, en estos cursos, en el colegio donde yo trabajaba, eran bien asiduos a las lecturas que fueran del tipo literatura fantástica, ¿ya? Así muy en la onda de El Señor de los Anillos, que era un boom en ese momento, muy en la onda de lo que después fue Narnia. Entonces yo usaba, ¿cierto?, ese interés que tenían los niños por determinadas temáticas y entonces construía, ¿cierto?, estas tablas con personajes. Entonces decía, ¿cierto?, un caballero, un mago, una bruja, un adivino, no sé, un campesino, y después decía, les ponía en la siguiente columna los escenarios, la campiña, un bosque, el desierto, y luego les ponía un objeto mágico, ¿ya? El objeto mágico, que es como lo que se llama aquí objeto en la tabla que ustedes están viendo, el objeto mágico. Piensa tú que el Señor de los Anillos tiene como punto de partida un objeto mágico, que es el anillo, ¿cierto? Que eran estos anillos que habían sido forjados por los enanos y que tenían este conjunto, ¿cierto?, de poderes que volvían indestructibles a quienes los portaban. Esa historia está basada en una configuración clásica que es la del objeto mágico. El objeto mágico en términos como de una lámpara, ¿cierto?, que tú frotas y aparece un mago. Allá hay otro objeto mágico. Otro objeto mágico, en Narnia, el closet, ¿cierto? Este closet que tiene una puerta al fondo que te conecta con el otro mundo. Una llave, piensen que toda la literatura fantástica está fundamentada en el encuentro de un objeto mágico. Si pensamos en Harry Potter, que es una saga larga y compleja, hay varios objetos mágicos allí también. Por ejemplo, está la piedra filosofal, que es un objeto mágico, ¿cierto?, que le da vida eterna a su portador. Luego está, mucho más adelante está el espejo, ¿cierto?, donde, si ustedes han visto las películas o han leído los libros, Harry se mira y proyecta y él ve a sus padres que habían muerto, pero luego descubre que no eran sus padres los que estaban allí, sino que era lo que él proyectaba, ¿cierto?, sobre este objeto mágico. Y así, la literatura fantástica está llena de estos objetos mágicos que el personaje encuentra y entonces, ¿cierto?, le permiten lanzarse a la aventura. Y entonces yo les ponía una columna donde estaban los objetos mágicos. Y luego les ponía otra columna donde habían desafíos, ya desafíos, no sé, eh, eh, derrocar a un enemigo. Entonces los chiquillos lo que hacían era, se iban parando y cada uno, ¿cierto?, iba recogiendo estos elementos y se sentaban a escribir. Y a veces era tan estaba tan movido por sus intereses que yo me sentaba en la clase y ellos escribían, escribían, escribían. Y claro, para algunos era una tarea más dificultosa, pero había todo un trabajo previo de esto de decir, ¿qué significa un objeto mágico? ¿Cómo es un espacio? ¿Qué significa que el personaje principal tiene que enfrentar un conflicto? Porque luego les pedimos a los niños que identifiquen los conflictos narrativos. Y cuando les pedimos que identifiquen los conflictos narrativos, ¿qué entienden ellos por conflicto narrativo? Hay que clarificarlo. Entonces, fíjate que aquí estas son dos ejemplos de una enorme cantidad de estrategias que sirven para movilizar, ¿cierto?, la escritura de los cuentos. Y esto que se ve poco porque está hecho a mano y es una foto, ¿cierto?, de un cuaderno, también les podemos dar eh, recursos para contar la historia. Estos son los marcadores textuales. ¿Cómo inicio la historia? ¿Ya? ¿Cómo puedo ir usando conectores, que fue lo que vimos la semana pasada, para introducir el problema con el que se enfrenta el personaje? ¿Cómo terminamos? Entonces, aquí está lo que se llama, ¿cierto?, estos marcadores textuales que son como los clásicos. Había una vez, ¿ya? Este era un ogro, un niño, un pastor. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, que es como lo que reproduce Shrek, ¿cierto? Cuando dice en un lugar muy, muy lejano, ¿ya? Todos aquellos elementos que te permiten iniciar la historia.
porque estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es construir, ¿cierto?, estos andamios para que los niños puedan narrar. Para terminar, ¿ya? Los maitines, estos se llaman maitines, los maitines clásicos, y con colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿cierto? Y fueron felices para siempre, y así fue como terminó esta historia, los que se usan con los niños más pequeños, y pasó por un zapatito roto, y mañana te cuento otro, el calabaza, calabaza, cada uno para su casa, y te cuento otro mañana, no sé. Todas aquellas cosas que les puedan permitir a los niños configurar los extremos de la narración y los elementos que van a disponer, ¿cierto?, en su interior. Y esto va a depender también de la pega que nosotros hagamos, levantando información de los intereses de los niños. Sobre eso hay un trabajo muy interesante que hizo hace varios años atrás la Fundación La Fuente. La Fundación La Fuente es una fundación chilena que, entre otras cosas, ¿cierto?, está dedicada a la promoción de la lectura. Y la Fundación La Fuente, hace un par de años ya atrás, hizo un levantamiento de información acerca de varias cosas vinculadas con la lectura. Dónde leen los niños, qué leen los niños, y lo tomó en cuarto y sexto básico. Esos fueron como más de 1000 estudiantes a los que se les hizo una serie de preguntas con los que establecieron perfiles lectores. Y una de las cosas más relevantes fue que incluso separaron por género, niños y niñas, los temas sobre los cuales ellos les gustaba leer. Y fíjense ustedes que tanto en niños como en niñas, los relatos de terror eran los que más les gustaban. ¿Ya? Eran los que más les gustaban. Entonces están ordenados, dice terror, fantasía, aventuras, y en el caso de los niños, historias como de romance aparecen en el último lugar. Y en el caso de las niñas también, ¿ya? Chistes, les gustaba leer relatos chistosos, y relatos chistosos es lo que menos hay en los planes lectores, ¿ya? En los planes lectores. Entonces, eso te permite mirar cuáles son los intereses de los niños a la hora de leer y, evidentemente, ¿cierto?, a la hora de escribir. Y ahí están estos recursos que yo les mostraba la clase anterior. Está el Story Cube, que la gracia que tiene es que te permite transitar desde la oralidad hacia la escritura, ¿ya? Así como otros materiales te permiten traspasar, Llegué viola venir desde la lectura a la escritura. En este caso, ¿cierto?, es de la oralidad a la escritura. Y para eso también hay hoy día plataformas que le permiten a los niños, ¿cierto?, interactuar con algunas aplicaciones que posibilitan la lectura. Entonces ahora yo les voy a mostrar voy a, déjenme bajar la presentación, ahí, les voy a mostrar porque lo tengo abierto acá, que se llama, este es el Story Jumper, que si bien está en inglés, es súper fácil de usar, es muy intuitivo. Déjenme buscarlo, lo tengo abierto en alguna parte, acá está, que lo estuve trabajando también en la mañana. Miren, esta es una aplicación que uno lo único que hace, ¿cierto?, es hacerse una cuenta, ¿ya? Hacerse una cuenta, y en mi caso, ¿cierto?, yo me logueé como profesora, pero tú te puedes loguear como estudiante también. Entonces, si tú te fijas, lo que te permite, voy a sacar esto que está molestando acá, lo que te permite esta aplicación es escribir así en línea. Lo único que es de pago aquí es que tú puedas publicar, porque hay todo un circuito donde los niños también pueden publicar sus historias. Aquí no te permite publicar, pero sí te permite, por ejemplo, hacer trabajo colaborativo. Entonces, esto funciona así. Ya, voy a poner, ahí fíjense que yo ya estaba construyendo les voy a mostrar cómo funciona. Voy a partir de la página acá de una página nueva. Ahí me está dando una página nueva. Ahí está, storyjumper.com. Entonces, yo tengo la posibilidad de poner texto, personajes, escenarios, importar fotos
e incluso, ¿cierto?, poner voces. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo quiero aquí iniciar la escritura de un cuento, entonces puedo arrastrar esto hasta acá, y esto me permite escribir. Entonces, ya, había una vez, ¿cierto? Voy a ir a buscar un personaje, aquí más, ya, miren, ahí están las categorías, Halloween, personas, ropa, animales, comida, ya, entonces vamos a quedarnos con Halloween. Ya, entonces había una vez y voy a seleccionar el vampiro, fíjense que se me pasó para el lado, ¿ya? Y yo incluso puedo utilizar los personajes para ponerlos acá, ¿cierto? Que vamos a seguir escribiendo la historia, que se sentía muy solo. ¿Por qué? Ahí yo lo puedo mover para que no quede oculto detrás de, porque y puedo poner, vamos a ponerle los niños le temían, vamos a sacar a este chiquitito, ¿cierto? Pero como quiero decir más de uno, voy a sacar otro, ¿ya? Los niños le temían. ¿Ya? Entonces ahí muevo después el texto para el lado. O agrando esto acá, esto me permite agrandarlo también, y lo puedo poner, ¿cierto? Lo puedo ir ubicando ahí. Entonces, fíjense ustedes que estoy construyendo un texto, puedo a eso agregarle un escenario, ¿ya? Un escenario. Puedo agregar fotos que yo tenga almacenada, puedo añadir mis propias fotos, e incluso puedo hacer grabación de voz. Entonces, fíjense ustedes que ahí me va a dar una posibilidad de grabar un texto. Había una vez un vampiro que se sentía muy solo porque los niños le temían. Hasta ahí está mi grabación. Fíjate que yo puedo añadir música, añadir efectos. Fíjate. Mira todos los efectos que hay aquí. ¿Ya? Vamos a buscar uno. Eso es si tuvieras un monstruo, una sirena. ¿Ya? Entonces, tú puedes añadir, acá lo guardas, y puedes ir añadiendo también, ¿cierto?, estas interfaces con música. Y luego tú puedes construir la historia con la cantidad de láminas que tú quieras, que hay ahí más o menos son 17. Fíjate, y puedes poner ahí un final. Y además, lo otro que puedes hacer es invitar colaboradores. Supón que tú que quieres que dos niños, incluso dos niños que están online, puedan escribir ¿cierto? En una misma historia. Entonces, lo que tú haces acá, por ejemplo, a ver, quiero mirar quiénes están en la clase hoy día. A ver. Algo pasa. Profe, pero pinche el icono del Zoom, Sí, es que no que me le puedo. aparece en la barrita de abajo, Es que no me y ahí puedo. a veces se abre. Sí, no, sí, es que lo que pasa es que se me perdieron donde los tengo ustedes.
Eso es Sí, lo pero por eso a mí a veces también me pasa, como que se me desaparece la pantalla del Zoom desaparecieron. y lo que sí Ah, ya sé lo que me voy a hacer. aparece. Ya, ahí están, que se me habían desaparecido ustedes. Entonces pensé que se había caído. Ahí estoy, mira. Ay, ahí están, ya. Es que tengo tanta cosa abierta que se me habían caído ustedes, ya, se me habían desaparecido. Entonces yo quería mirar, ya, aquí está, no sé, ya, vamos a poner a donde lo tenía al Leo. Ya sé que están ahí, ya, entonces voy a volver a donde estaba, al Leo. Entonces pongo el correo del Leo, ¿cierto? Leonardo, el Leo, tú usas tu correo PUCB, Leonardo, ¿cierto? Ya, entonces pongo Leonardo, qué sé yo, XXXXX, invito a Leonardo a colaborar, ¿cierto? Con la confección de esta historia. Y luego, evidentemente, ¿cierto? Lo que me permite publicarlo, mira, dice, comparte mi primer libro, compartir con el público para que todo el mundo pueda descubrir y disfrutar tu historia. Profe, Y no está compartiendo su elimine todo. pantalla. Ah, No está compartiendo su no pantalla. estoy compartiendo la pantalla ya, ¿verdad? Entonces, les estaba mostrando acá que entonces lo que yo hice, voy a volver atrás para mostrárselos. Eh, Ahí me está cargando lo que yo estaba haciendo, entonces yo les estaba mostrando que puedo invitar a alguien a escribir conmigo y ahí pongo, ¿cierto?, el correo de otra persona, el invito, y también puedo, lo que no puedo hacer es usar esta opción que es Publish, que es como publicarlo, porque esa es para la versión de pago, pero sí puedo usar esta que es el compartir. Miren, acá también se pueden sacar, ¿cierto? Todos estos recursos, estos como nubes de diálogo. Imagínate que yo estoy haciendo un cómics y lo puedo achicar, voy a borrar este, ¿ya? Fíjate que ahí tengo para cambiarle la letra, voy a ponerlo en una plantilla nueva. Entonces, voy sacando, ¿cierto? Me está mostrando la 4 y la 5 simultáneamente. Entonces, esto yo aquí puedo achicar y voy a volver donde mis personajes y en esta vuelta, ¿cierto? Voy a sacar, no, a este superhéroe. Es como una suerte de superhéroe. Lo voy a sacar a él y estoy construyendo un cómic. Y lo que les estaba mostrando es que yo puedo compartir esto, fíjense ustedes, ahí me lo cambió a español, mi primer libro, compartirlo con el público, elimine todo lo que viole derechos de imagen, derechos de autor, ¿ya? Y lo hago público y entonces, ¿cierto? Yo puedo compartirlo. Ahí está. Fíjense ustedes que puedo copiar el enlace y puedo mandarlo por correo o insertar este código lo copio en el portapapeles y voy a ir a ver acá al Jam. No es el lugar más apropiado, pero puedo pegarlo acá. No, porque necesita una URL. Entonces, así podría pegarlo yo acá. Miren, déjenme mover esto para acá. Este me lo permite, esta página me lo permite, YouTube lo permite. Activo edición, añado en este caso, ¿cierto?, una URL. Esto se puede hacer en Classroom también. Y pego, ¿cierto?, el cuento, porque me lo está dando con el código completo. ¿Ya? Y bueno, y funciona, ¿cierto?, como en este caso, como archivo incrustado, ¿ya? Funciona o se pega así, en realidad estoy puro tonteando, se pega así, ahí se pega, como archivo incrustado, ¿ya? Y ahí está, miren, ahí está. Lee mi libro en Story Jumper. Entonces, esta es una aplicación que es súper fácil de usar y que si bien está en inglés, es súper, súper intuitiva. O sea, tú la ves y inmediatamente, ¿cierto? Ahí inmediatamente puedes aquí, ¿cierto? Usar, porque están aquí todo lo que tú necesitas. Y puedes ir poniéndole las voces, fíjate aquí, todavía yo no sé muy bien cómo se incrusta la voz porque esta la estoy, empecé a buscar aplicaciones que mostrarles. Mi principal problema, mira, aquí voy a guardar y salir, ¿ya?
Y aquí puedo volver después. Fíjate que después puedo, ¿cierto? Hay cosas que se pagan, pero hay otras que no, ¿ya? Entonces, si yo quiero volver a editar, voy a volver a mi historia que se está construyendo. O sea, que eso quiere decir que no tienes que trabajarla de una sola vez con los niños, ¿ya? O puedo, ya, quiero eliminar esta página, por ejemplo, ¿ya? Quiero añadir páginas, etcétera. Esa no la puedo eliminar porque es la página como de entrada. Pero esta la quiero eliminar, entonces me dice, ¿estás segura que quiere eliminar esta página? Y yo digo, aceptar. Y continúo para el lado. Fíjate que ahí está mi historia en construcción. Ahora, yo estuve buscando muchas aplicaciones que les sirvieran a ustedes para trabajar de esta manera. Me encontré con muchas, pero mi problema es que el computador desde el que yo trabajo es un Mac y hay muchas aplicaciones que no están hechas para Mac, están hechas para otros soportes y habían algunas que eran solamente para iPad y que no tenía sentido mostrarlas, que yo las descargara en mi iPad, no tenía sentido porque eso en general no le sirve a la mayoría de la gente. Por eso encontré esta, hay varias más, hay una que se llama Cuéntame, hay distintas cosas que uno puede ir utilizando para la escritura de cuentos así en línea. Y otra que yo les quería mostrar, que yo se las había mostrado, me da la impresión, ahora voy a volver a compartirles página, ya,